Hola, soy la profesora Astrid del curso de literatura de primero de secundaria. El día de hoy hablaremos de formas de expresión literaria. Pero antes, recordarte que debes seguir las recomendaciones del Estado para juntos poder vencer esta pandemia. Y ya sabes, quédate en casa. Existen dos formas de expresión literaria. Por un lado tenemos a la prosa. El término deriva del latín prosa oratio, que significa discurso directo, es decir, sin los ornamentos del verso. Y cuando digo ornamento, me refiero a los adornos propios de la poesía. Entonces podríamos decir que es la estructura natural del lenguaje. La prosa es la forma más natural del lenguaje escrito y hablado. A diferencia del verso, no está determinada bajo medidas o ritmos, pues prácticamente se contrapone a lo ideal o perfecto, que estaría representado por la poesía. La prosa está presente en muchos tipos de discursos narrativos. Por ejemplo, el periodismo, el ensayo, el cuento, la novela, etc. Y es que, al no tener medidas y ritmos establecidos, cuando escribimos en prosa utilizamos el renglón completo, dando únicamente los espacios y las pautas necesarias con ayudas de puntos y comas. Aquí tienes un ejemplo de prosa. El ejemplo que te voy a leer es un fragmento escrito por Abraham Valdelomar, que es un escritor nacido en Pisco, conocido como el Conde de Lemos y considerado como uno de los principales cuentistas del Perú. Y es precisamente de un cuento bastante famoso que tiene él, llamado El Caballero Carmelo, que te voy a leer esta parte. La lucha fue cruel e indecisa, y llegó un momento en que pareció que sucumbía el Carmelo. Los partidarios del ajiseco creyeron ganada la pelea, pero el juez, quien estaba atento, se dio cuenta que aún estaba vivo, y entonces gritó: «Todavía no ha enterrado el pico, señores». Y, efectivamente, el Carmelo sacó el coraje que solo los gallos de Arcurnia poseen. Cual soldado herido, arremetió con toda su fuerza y de una sola estocada. Bien, de este fragmento, de este párrafo, podríamos analizar 4 cosas. Número 1. La prosa está representada en un discurso narrativo, ¿no? Que en este caso es el cuento. Número 2. La utilización de renglón completo. Imagina que esta fuera la hoja de tu cuaderno. Número 3. Los espacios y las pautas con los puntos y las comas, que en este caso estuvieron representadas a través de mi lectura. Y número 4. La representación de una forma natural del lenguaje. Por eso dicen que la prosa se parece mucho al lenguaje coloquial, es decir, al lenguaje cotidiano. Pasemos ahora a la segunda parte de este análisis de las formas de expresión literaria. Entonces pasemos a hablar del verso. Bien, el verso es una forma de expresión literaria conformada por un conjunto de palabras unidas bajo leyes de ritmo y tiempo, lo cual obviamente va a producir un determinado efecto en la forma del poema. La palabra verso proviene del latín versus, que significa surco o hilera, y de ahí línea de estructura. Es que básicamente sí, el verso está constituido por oraciones, mientras que la estrofa vendría a ser el conjunto de estas oraciones, o sea, el conjunto de versos, y también te puedo decir que las estrofas van separadas entre sí por un espacio. Y a diferencia de la prosa, los versos solamente van a ocupar una porción de renglón, es decir, una parte de la hoja. Pasemos ahora a la lectura de un ejemplo de verso. Este pequeño poema fue escrito por Mariano Melgar, que es un escritor arequipeño, creador de los yarabíes, que eran poemas tipo de lamento, ¿no? Y que tenía una musa que inmortalizó con el nombre de Silvia. Aquí tienes uno de sus famosos yarabíes. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Te pondrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hagan presa, te darán cruel martirio.
En esta pequeña estrofa podemos analizar tres cosas. Número 1, los versos están ubicados en un espacio de renglón. Número 2, hay belleza en las palabras, ¿cierto? Eso se nota solamente con la lectura. Y número 3, hay rima en estos versos que te estoy señalando. Entonces, si te estoy diciendo que esta es una parte del poema, podríamos decir que aquí hay una estrofa y que esta estrofa posee 1, 2, 3, 4, 5 versos, es decir, 5 líneas u oraciones con espacios independientes. Ahora pasemos a hacer un paralelo, una comparación entre la prosa y entre el verso. Aquí tenemos un pequeño cuadro que nos demuestra ello. En el caso de la prosa, punto número 1, es la forma de expresión narrativa. El verso es la forma de expresión de la poesía. Precisamente por eso representa la belleza. Punto número 2. Prosa. Busca la claridad del mensaje, pero no considera la medida y evita la repetición. Quizá por ello se parece mucho al lenguaje coloquial, al que dominamos a diario. En el caso del verso, busca la repetición de sonidos parecidos, forma serie y está sujeta a medida, métrica y también a ritmo. Punto número 3. Prosa. Es más variada y ágil, pues su intención es solamente comunicar. Verso. Ordena las palabras de tal forma que las frases tengan belleza. Y hay un punto adicional que podemos agregar al material virtual que ustedes tienen a mano. En el caso de la prosa, te podría decir que está constituida por oraciones que a su vez forman párrafos. Y en el caso de verso, está constituido por oraciones, claro que sí, pero estas oraciones tienen espacios independientes y a su vez forman estrofas. Entonces, ya para cerrar, podríamos decir que el verso es una forma especial de escribir que se caracteriza por cumplir determinadas reglas especiales, como por ejemplo la rima y el ritmo. En cambio, la prosa es la forma natural del lenguaje y no está sometida a reglas especiales. Bien, jóvenes, hasta aquí fue la instrucción del día de hoy. Recuerden que no hay límites si quieren aprender. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.